Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mohamed Projects. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque en lugar de hablar sobre un proyecto o sobre un código, lo que vamos a hacer, tal y como podéis ver en la pantalla, son unos modelos de examen para practicar de cara al examen de programación. Y este vídeo lo hago expresamente para compañeros del ciclo a los cuales considero que les puede ir bien este repaso. Vamos allá con el modelo 1 de examen, lo voy a abrir y lo vamos a analizar sobre la marcha como parte de este vídeo. Vamos allá, el primer ejercicio. Según el siguiente código, responde a las siguientes cuestiones. Bien, lo más importante es entender lo que hace el código y a partir de entender lo que hace el código, vamos a poder responder a las preguntas que nos vienen dentro del código. Veréis que en el código hay dos huecos que tendremos que rellenar en alguna de las preguntas que viene posteriormente. Entonces, vamos primero a leer ese código, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que he hecho para grabar este vídeo es copiar el código en Visual Studio para poder analizarlo más que nada un poquito más cómodo. Entonces he pasado el código a Visual Studio manteniendo los huecos que teníamos en el código que viene en el PDF. Y a continuación lo que vamos a hacer es simplemente ir viendo línea por línea qué es lo que hace el código. Bien, pues vamos allá. Lo primero que tenemos aquí, nada más empezar, es una declaración de variables. Esto es bastante típico que esté justamente dentro del main y al principio de este, con lo cual lo que tenemos aquí es declaración de variables. Bien, ¿qué variables se están declarando? Pues se está declarando únicamente una variable, que es string corchete corchete separado con una coma. La variable se llama números y luego aparece new string hueco. Pues bien, esto es una matriz. Es ese tipo de estructura que es parecida a un array, pero que tiene dos dimensiones, es decir, es una rejilla. Vamos a volver al código para estar seguros que lo tenemos exactamente igual. Normalmente, cuando declaramos un array, si por ejemplo yo aquí declaro un array de tipo string, haría esto. String corchete corchete, números, igual a new string, y aquí normalmente pondría de cuánto es, de cuántas posiciones es mi array. Es decir, normalmente, pues, si por ejemplo a esto le ponemos números 2, esto sería un array. El hecho de que aquí aparezca unos corchetes y una coma es una señal clara de que se trata de una matriz de X por Y. Entonces, lo que puede venir aquí, dentro de este hueco, lo que tiene que venir necesariamente son dos números que identifican qué cantidad de filas y columnas tiene la matriz, con lo cual aquí necesariamente, aunque no sabemos todavía el valor, va a tener que venir X, Y, es decir, un número llamado X y un número llamado Y, que pueden ser unos números cualquiera. Ahora mismo no sabemos qué números son, pero pronto lo vamos a investigar. Esta es la manera de diferenciar cuándo se trata de un array y cuándo se trata de una matriz. Seguimos. Para mayor claridad voy a eliminar este array que lo había puesto como ejemplo y aquí simplemente voy a poner declaración de una matriz de X filas y Y columnas. Para el caso de la matriz, si por ejemplo fuera, supongamos que X fuera un 5 y Y fuera 3, significa que es una matriz de 5 filas y 3 columnas. Sería algo así.
Este sería una representación de una matriz de 5 por 3. 5 filas, que son estas filas, y 3 columnas. De momento, como decía antes, no sabemos cuáles son los valores de la matriz, pero sabemos que se trata de una matriz por esta pista que nos da aquí y a continuación vamos a poder identificar de cuánto es la matriz. A continuación viene un for. Esto es un bucle de tipo for. Normalmente los bucles de tipo for van acompañados de un paréntesis y dentro del paréntesis está la definición de un contador que nos servirá para recorrer el bucle. Luego tenemos cuál es el umbral máximo de ese recorrido y luego tenemos cuántas unidades y se incrementa en cada iteración. Una iteración se entiende que es una vuelta del bucle. Bien, tenemos que i es un 10 y luego dentro de este bucle de tipo for tenemos otro bucle for. Entonces tenemos un bucle de tipo for número 1 y dentro de ese bucle tenemos otro bucle de tipo for que lo vamos a llamar número 2. Pues bien, fijaros cómo aquí nos dice que su contador, el contador del bucle 2 es j, es un entero llamado j. El umbral máximo de este recorrido es 10 y luego aparece otro hueco. Pues bien, este hueco es súper fácil de intuir. Simplemente tenemos que aplicar lo mismo que tenemos aquí. En este caso, el incremento también lo más probable es que sea j más más. Digo lo más probable que sea, ¿por qué? Porque cabría la posibilidad que hubiera incrementos, por ejemplo, de 2 en 2. Pero con esta estructura se puede deducir rápidamente, tratándose de una matriz, que esta estructura se incrementa una unidad en cada iteración. Bien, pues dice, mientras i igual a 0, para i igual a 0, mientras i sea menor que 10, i más más, increméntame una unidad en cada iteración. Dentro de este primer bucle tenemos otro bucle. Para j igual a 0, que está inicializada en 0, mientras j sea menor que 10, hazme incrementos de una unidad en cada iteración. Y lo que dice es lo siguiente, números de i, j es una operación. Lo que hace aquí es i por 10 más j más 1 punto string. Esto lo que hace es convierte un valor numérico en una cadena, es decir, lo pasa a cadena. Es simplemente una fórmula que convertirá un entero en un string. Entonces, esto lo que hace es rellenar la matriz. Fijaros, esto de aquí, esta asignación de valores, le vamos a poner asignación de valores para rellenar la matriz. ¿Qué es lo que puede despistar mucho aquí? Pues que esta operación entre paréntesis está unida a un punto toString. Entonces, esto te puede despistar porque, digamos que da un poquito de vértigo esta fórmula de aquí. Puede ser de entrada difícil de entender. Pero si yo ahora simplemente separo esto y solo me imagino la fórmula, pues es una fórmula matemática muy sencilla, que es i por 10 más j más 1. Simplemente es eso. Cuando i es 0 y j es 0, que es la primera iteración, pues sería 0 por 10, que es 0, más 0 más 1, que es 1. O sea, para 0,0 el valor es, es 1. ¿De acuerdo? Para 0,1, pues es fácil. Esto siempre va a ser 0 mientras i sea 0. Y esto siempre va a ser j más 1. Así que aquí es 2. Para 0, 2 es 3. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, de el caso de i igual a 1
Vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 0, pues hará la multiplicación de la siguiente manera. 1 por 10, que será 10, más 0 más 1, es decir, 11. 1, 1, pues aquí será también 10, la primera parte de la suma será 1 por 10, que es 10, más 1 más 1. Perdón, aquí es 1. 10 más 1, 11. En la siguiente es 10 más 2, que es 12. En 1, 3 es 10 más 3, que es 13. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Para 1, 4, pues será 1 por 10, que es 10, más 4 más 1, que es 15. Aquí me estoy dando cuenta yo mismo de que no lo estoy haciendo bien. Vamos a revisarlo otra vez. Bien, pues aquí tendríamos los resultados de la segunda iteración de i, es decir, cuando i es 1 y luego j va a ir variando desde 0 hasta 9, porque acordaros que es j menor a 10. Sigamos con la siguiente iteración, que es cuando i es 2. Cuando i es 2, pues y la j se inicializa en 0, pues será 2 por 10, 20, más 0 más 1. Pues para 0 será 21. Ahora, 2, 1 dará 2 por 10, 20, más 1 más 1, que es 22. 2, 3, pues lo mismo. 2 por 10, 20, más 3 más 1, que es 4, 24. Si os fijáis, constantemente da esto. 2, 3, pues sería como 23 más 1, 24. 2, 1 sería como 21 más 1, 22. Entonces, es bastante previsible pensar que 2, 4 es 25. 2, 5 es 26. 2, 6 es 27. 2, 7, el mismo programa, si os fijáis, el texto predictivo del Visual Studio ha pillado la lógica de esto. 2, 8 es 29. Y 2, 9 es 30. Vamos a comprobar otra vez que lo estamos haciendo bien para la iteración del 0. Cuando i es 0 y j es 0, esto es 0 más 1. 0, 1 es 2. 0, 2 es 3. 0, 4, esto es 0. Vale, 0, 4 es 5. 0, 5 es 6. 0, 6 es 7. 0, 0, 7 es 8. 0, 9, 0, 8 es 9. 0, 9 es 10. O sea, cuando la i es 0, esto es 0. Y cuando la j es 9, esto es 9 más 1. ¿Vale? Entonces, esta es la iteración de la i0, esta es la iteración de la i1, esta es la iteración de la i2. Y esto se va a ir haciendo hasta llegar a la iteración 9, 9. Es decir, hasta que la i valga 9 y la j valga 9. En la siguiente parte del programa, que es un if, la verdad es que es un if que de entrada asusta. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. Y es tan largo que es difícil de leer desde el punto de vista humano del tirón. Es difícil leerlo del tirón. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer en este caso es separarlo en trozos. Para trocearlos, una de las maneras es escribir
las condiciones una por línea. Vamos a ver cómo sería. Aquí lo veis. Esto evidentemente en un examen en papel, pues lo vamos a tener que hacer a boli. De momento no estoy modificando nada, simplemente estoy em, troceando el if en múltiples líneas. Una vez partido este if, que era tan largo y generaba em, tanto estrés, entre comillas, una vez partido, ahora tenemos que interpretar qué es lo que está diciendo este if. O sea, al final esto es una sentencia de control. Tiene que salir aquí un true o false, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice es lo siguiente. Algunas posiciones de números IJ las compara directamente como string. Por ejemplo, la primera parte dice si números IJ es igual a 1 y luego lo une con ORS. O el módulo, el resto. Al hacer el módulo, lo que estamos valorando es el resto de la división. Pues el resto de la división es igual a 0, lo cual significa que es divisible entre 2, múltiplo de 2, y que el resto es 0. O si el módulo de la división por 3 es igual a 0, o si el resto de la división por 5 es igual a 0, o la división por 7, el módulo es igual a 0, el resto es igual a 0, o la división por 11 es igual a 0, y luego aparecen ampersands. Y estos ampersands lo que dicen es, y números de IJ, es decir, el string que hay dentro de IJ, es diferente de 2, y diferente de 3, y diferente de 5, y diferente de 7, y diferente de 11. ¿Vale? En ese caso, si, si se cumple alguna de estas condiciones, alguna de ellas, y todas estas condiciones, entonces números de IJ, que es esa posición dentro de la matriz, toma por valor X. Y en ese caso, lo que hace es escribir por pantalla el números IJ, su valor. Escribe console write el valor de X. Esto como parte del bucle, fijaros. Este if está dentro de los fors, con lo cual este console write que va a escribir el valor de números IJ está dentro de un for. En concreto, para ser más específicos, está dentro del segundo for. Fijaros como los corchetes, vamos a verlo directamente dentro del examen. Amplío un poquito la vista. Fijaros que el console write está dentro del segundo for. Lo que hace es escribir el valor que tiene en ese momento números IJ. Algunas posiciones tendrán un número y otras posiciones, que son las que cumplen estas condiciones, tendrán dentro una X, porque así ha sido definida. Solo aquellos valores de IJ que cumplen estas condiciones tendrán una X dentro. Y después de escribir este console write, justo al salir del segundo bucle, del bucle de la J, hace un salto de línea. Y después de este salto de línea es cuando sale, bueno, hace las 10 iteraciones de I,
y cuando lo termina sale y hace un console.readKey. Vamos a volver al programa y lo vamos a ejecutar. Voy a borrar toda esta parte de aquí que habíamos escrito y lo voy a compilar. Bueno, tengo que borrar las as porque todo esto nos va a dar error. Y además tenemos que poner el 10-10 de la matriz. 10,10. Vamos a ejecutarlo ahora. Aquí lo tenemos. Este es el contenido de la matriz de 10 por 10. Todos aquellos valores que cumplen esas condiciones que había dentro del if están ocupadas por X. Para que os deis cuenta de qué es lo que está haciendo el programa, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto de aquí. Esta parte del código la voy a comentar para que no ocurra esto. O en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Es que quiero marcaros en el programa qué pasa con esos números X. Vamos a poner que números de IJ sea números IJ más X, que es una concatenación de strings. Números IJ es un string y esto es un string. Pues vamos a parar el programa y vamos a ejecutarlo de nuevo. Pero antes de eso, voy a hacerlo otra vez como estaba para tomar una captura de pantalla. Vamos a ejecutarlo con los cambios que hemos hecho. Aquí lo tenéis. Allí donde el valor está concatenado con X es donde yo he puesto la concatenación. Es decir, los valores que tienen una X son esos que cumplen las condiciones de este if. Es simplemente una matriz de 10 por 10 que se va rellenando con numeritos en base a una fórmula y aquellos que cumplen una de estas condiciones y todas estas condiciones se marcan con una X. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este valor, el 4, pues el 4 cumple que su valor dividido entre 2, su resto es 0, y además no es ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 11. Es 4. Pues por eso el valor de 4 se rellena con una X. Hasta aquí lo que hace el programa. Vamos a ir ahora con las preguntas que nos hacen en el examen. Dice, según el código indicado, ¿de qué elementos está formado? Esta es muy fácil. Es la new string de 10 por 10. Es una matriz de 10 por 10. ¿Cómo lo sabemos? Por los bucles, porque los bucles van de 0 a 9. ¿Cómo completaríamos el for para recorrer el array correctamente? Súper fácil, con j++. Facilísima también. ¿Qué realiza la sentencia int.parse? Las opciones que nos da es convierte la representación en forma de cadena de un número en el entorno con signo equivalente. Convierte la representación en forma de cadena de un número en el double con signo equivalente. Devuelve un valor que indica si esta variable equivale a un objeto especificado de tipo entero. Esta sentencia no es correcta, la ejecución del código mostraría un error. Pues bien, lo más correcto es la A. Convierte la representación en forma de cadena de un número en el entero con signo equivalente, es decir, convierte una cadena en un entero. Vamos a verlo en el código.
Este int.parse lo que hace es convertir una cadena, porque el número j está formado por un string, es una matriz de tipo string. Pues int.parse convierte ese string en el entero equivalente, incluso si tiene signo. En la línea 7 aparece el término namespace. ¿A qué se refiere? A. Es una palabra reservada para poder mostrar el resultado de nuestro código por pantalla. Evidentemente, esto no es. Es el nombre de mi clase. Es un tipo de variable con la que declaramos la variable ejercicio. Esta tampoco es, porque namespace no es un tipo de variable. Y D se usa para declarar un ámbito que contiene un conjunto de objetos relacionados. Efectivamente, es la D. Namespace se usa para declarar un ámbito que contiene un conjunto de objetos relacionados. 5. ¿Para qué se realiza la línea 28 del código? Vamos a la línea 28 del código. La línea 28 es una línea que pone console.writeLine. Esto simplemente es un salto de línea. Vamos a verlo. A. Para mostrar por pantalla todos los datos en fila. Esto no es cierto. B. Para dar la posibilidad al usuario de visualizar los datos. Tampoco es cierto. Para mostrar los datos como una matriz de 10 por 10. Porque ese writeLine se produce cada vez que se termina las iteraciones de la J. Entonces es la C, es para mostrar los datos como una matriz de 10 por 10. Porque si no pusiéramos, vamos a probarlo, si no pusiéramos ese writeLine, si lo quitamos y paramos la ejecución y lo volvemos a ejecutar, lo que pasaría es todos los datos seguidos en una sola línea. Entonces, el objetivo del writeLine es mostrar los datos como una matriz de 10 por 10 y ese salto de línea se hace cada 10 iteraciones de la J. Cuando ejecutemos este código, ¿habrá un fallo de compilación? Dice, sí, falta un punto y coma en la línea 9. Vamos a ver si en la línea 9 falta un punto y coma. La línea 9 es class program. No, no falta un punto y coma en la línea 9. Vamos a ver la B. Sí, el if no está correctamente construido. Y no es esta porque el if sí está correctamente construido. Sí, la variable x no está definida. En el código no hay ninguna variable x. La correcta es la D. No, el código es correcto y compila correctamente. 6D.